Bueno, estamos acá con la poeta Paula Peiseré. Hola Pau, ¿todo bien? Hola, Brenchi. Gracias por el cafecito. La visita es para hablar con esta referente impresionante de la poesía. Pau, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es la poesía para vos? No sé. Justo ayer estaba intercambiando unos mensajes con, con Adri Kogan, que es otra poeta. Y ella me estaba mostrando unos pedacitos de Berger que decían, no definían a la poesía, pero sí hablaban sobre digamos, la carga de promesa que tiene una poesía, ¿no? Como si una poesía, como si el momento poético o la frase poética o el pensamiento poético fuera algo que es capaz de prometer y hacer en el momento, ¿no? Como si pudiera mezclar el presente, pasado y futuro. Como una medida de tiempo que define todos los tiempos. No sé si como una medida, sino como por ahí una práctica o un... Código. Yo diría más una práctica o una no sé, experiencia, eso, que te permite de alguna forma o suspender el tiempo, todo eso en el mejor de los casos, ¿no? Si Sí. estás atenta y si lo que estás leyendo tiene su fuerza poética, que de alguna forma protege algo a través del tiempo, ¿no? Sí. ¿Te gusta, digamos, esa definición de lo que sería la poesía? Una promesa. Pero ahora que lo digo pienso, ¿qué sería una promesa? Es como medio abstracto, pero como si cargara una fuerza de deseo, ¿no? Como... no sé. Bien, y en tu caso, en tu vida, ¿vos te acordás de la primera poesía que una descubre, ¿no? Cuando lee algo que te conmueve y decís, esto es, Sí, acá está. sí, lo primero que pienso es como en los cuentos que me leía mi mamá en la noche, que me leía mucho, y mucho Marilena Walsh, Laura de Betach, mucho de los libros de arena. Y pienso lo que estábamos diciendo recién, que hay algo también muy de la musicalidad en la poesía, ¿no? Porque también pienso que mi primera emoción poética fue con estos cuentos que me leía y también con la música, ¿no? Sí. Como las canciones de Marilena Walsh, como sentir que cantás una canción y se te pega y lo que dice es increíble y... Hay como una alianza ahí entre la poesía y la música, ¿no? Sí, como... sí, para mí son como... son un poco, no sé si lo mismo, pero... Sí, como que es algo como... algo que es igual pero en diferentes dimensiones, ¿no? Como sí. la poesía y que se pueden, digamos, cruzar en una promesa, como decías vos. Jair. Sí, comparten, digamos, comparten esta cosa para mí de como una sensación de tiempo extraña, ¿no? Como que me parece que por ahí otras formas de escritura u otras formas literarias eh, son más lineales, ¿no? No sé, pienso una novela que empieza, termina. En cambio la música, la poesía, o sobre todo la música, ¿no? Y sobre todo la música sin letra, pero alguna poesía con mucho ritmo y con mucha fuerza, cortan la linealidad, ¿no? Pareciera que se encapsulara algo en una poesía, ¿no? Ok, sí. Se encerrara ese tiempo. Claro. Si volviera a empezar algo, ¿no? Claro. Como puede tener una estructura, puede ser una poesía quizá que cuente una historia y sea narrativa, pero
pero hay algo no solo de la longitud, sino del tenor más espiritual que hace que sea algo menos lineal, me parece. Como más espontáneo a veces, o más filosófico, si se quiere. Y después está la poesía fuera, por supuesto, fuera del papel, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres con eso? En las canciones, en las paredes, sí, claro. Sí. En la manera de mirar algo, ¿no? Como que vos podés ver, no sé, una escena en la calle. Y que te representa algo poético. Sí. Sí, ok. Pau, te hago una pregunta. De las poetas y los poetas, las poetas y los poetas de Latinoamérica, ¿quién, digamos, eso también, ¿no? Como vos decís, bueno, las canciones que me cantaba mi mamá, María Elena Walsh, pero ya como entrar a la adolescencia y un poco la juventud, ¿quién te, digamos, te inspiró, por decir de una manera, o digo, che, quiero escribir como tal? ¿Alguna vez te pasó? No como tal, pero sino como esos elementos, esas imágenes para poder utilizarlo vos en tu lenguaje. Lo que más me acuerdo, puedo nombrar por ahí mucha gente que me gustó lo que leí, pero el momento que por ahí más recuerdo como un cimbronazo así muy anímico, como de ¿qué está pasando acá? Sí. Fue cuando empecé a leer a Osvaldo Lamborghini, que yo siento que por ahí es más narrador, pero bueno, él tiene toda esa cosa ultra desarmada y también tiene poemas. Pero lo que más recuerdo es leer, Lamborghini. Y flashear con que, no sé, con que un mismo verso quiere decir 1000 cosas. Más de grande me rompió mucho la cabeza Poeta en Nueva York de Lorca, no es latinoamericano, pero bueno, es como que lo adoptamos, lo queremos, acá. Es en español. Claro. Sí, me conmovió mucho. El Lorca, granadino. El poeta en Nueva York particularmente, el poeta no poeta. Y después Vallejo, que ahora lo volví a retomar, a volver a leer. Contanos por qué lo volvés a leer. ¿A Vallejo? Sí, porque sos... a Vallejo porque, bueno, son, por ejemplo, con totalmente otra forma de decir y de ser, pero me parece que ahora que lo estoy diciendo, no sé, Lamborghini y Vallejo tienen los dos una forma muy plástica de relacionarse con las palabras, ¿no? Como inventan muchas palabras, rompen muchos versos. Sí. Algo gramatical que lo destrozan. Sí, algo no solo gramatical, sino de la materialidad, ¿no? Del sonido, tiene mucha música. Sí, y lo volví a leer porque me parece que siempre releer los clásicos o las cosas que nos gustaron están buenas. Y quería volver a ver qué pensaba sobre todo de España, aparte de Mise Cáliz, que fue lo primero que leí de él, que son todos poemas para la Guerra Civil Española. Y porque aparte de la pandemia me vino una cosa muy fin del mundo que me dieron ganas como de leer cosas así, viste, de la guerra, y ver películas también de la guerra, como... Sí, para copiar material para poder por ahí comunicar y... No, más que para copiar material, para encontrar cierto consuelo, cierta perspectiva, ¿no? Como, mirá todas las cosas tremendas que ya pasaron, muy diferentes, pero muy tremendas. Y hablando de España, acá tenemos uno de los primeros libros de Pau, de prosa poética, España, qué hermosa eres. ¿Este fue el primero, Pau? No. Esos tres que tenés ahí, vamos a mostrar. Plaquetas. Sí. El rojo fue el primero, después el amarillito. Eran libritos que hicimos con Guacha Editora, que era una editorial entre amigues que teníamos en el taller de Margarita Roncarolo, que es mi maestra, y que nos autopublicábamos.
Sí, eso. Son viejos. No ¿Qué, sé. qué recordás de ella? Que bueno, de Margarita, así, De Marga. de Marga. Sí, hay muchas cosas. Esta planta es de un hijito de Marga. De una planta hijito de Marga porque tenía un jardín increíble. De Marga recuerdo mucho su voz y su olor. Tiene una voz muy ronca. Y lo que más, qué sé yo, Marga te hablaba y parecía que todo lo que ella decía era absolutamente conmovedor, importante, y todo lo que a ella le importaba era muy importante. Como que era una persona que comprendía mucho el peso de las cosas, ¿viste? Desde cuando leíamos un poema y nos decía, esto es increíble, y era muy así entusiasta, hasta que, qué sé yo, llegabas a la casa para, no sé, filmar algo, porque en los últimos años la estuvimos filmando, con, y se ponía a hablar, viste, Sí. qué sé yo, de que había una familia que le tocaba la puerta y te contaba toda la historia de la vida de esa familia. Y siempre estaba metida en algo muy conmovedor, ¿no? Como una persona siempre que vivía muy... Intensamente. Sí, sí, muy atenta a sus emociones y a todo lo que la rodeaba, ¿viste? Eso. Pau, vos sos profesora o sea, de hecho, bueno, sos mi profesora de poesía, Pau Peiseré. ¿Por qué enseñar poesía? ¿Qué te despierta? Sí, yo no me considero profesora. Maestra. No, la verdad no me considero todavía, me resulta que recién arranco, me doy mucho cuenta que recién arranco, trato de coordinar espacios y leer y acercar algunas formas de leer y de mostrar cosas en los textos. Eso. Pau, ¿qué estás leyendo ahora, en estos momentos? Estoy leyendo el libro que antes decía, de Vallejo, que es una edición de Mariposa y Iguana. España. Le puse el acento en la tapa. Qué lindo. Es una... el libro que dije antes. También, a ese no lo encontré, pero hay uno que se llama Divanes del Tamarit. Del Tamarit. De Lorca. Sí. De esta colección también. ¿Cómo se llama la colección nuevamente? Palimpsesto de la Mariposa y la Iguana. Mariposa y la Iguana, bien. Leí este que me prestó una amiga de Juan Larzabeborde, que son como todas ideas como entre teóricas Y random. Sí, como una especie de ensayo muy natural, así, muy fresco, de Vignosi, de Cantón y de Vivanco. Mirá qué lindo. Sí, me lo conseguí porque quería leer el ensayito de Vignosi, que también la estoy releyendo. Parece mentira que estoy leyendo todo esto, pero leo todo medio mezclado. Estos dos que son como dos libros de Vignosi. Las poetas visitan a Andrea del Sarto. Está buenísimo. De Adrián Hidalgo, editora. Sí. Este es un libro, bueno, para Andrea del Sarto, que es un pintor manierista, que tiene como 3 partes, y la primera parte está muy buena, que es como una especie de diálogo medio delirado entre la poeta o el yo lírico y el pintor. Y este, que es un libro de siesta, que también es de Vignosi. ¿Quién hubiera sido pintada? Sí. Estoy leyendo esto, ¿querés que te muestre otro sí, más? Sí, dale, mostranos. Este lo leí hace unos días, que me encantó mucho.
lo recomiendo un montón. El filósofo, Giorgio. Tiene algo pesado de leer, pero... Idea de la prosa. Sí, son como textos cortos filosóficos y no sé, uno habla de la muerte, de la vergüenza, pero tiene varios dedicados a la poesía y qué sé yo, un fragmento sobre el encabalgamiento, otro sobre la cesura, eso. ¿Qué es la cesura? La cesura es como si te dijera una especie de espacio o vacío interno al verso, ¿no? Okay. Como si se generara un espacio en el verso que abre al verso. Okay. ¿Querés que busque? A ver si tengo algo subrayado como para... Bueno, te leo otro fragmento de idea de la cesura. El caballo en el que viaja el poeta es, según una antigua tradición exegética del Apocalipsis de Juan, el elemento sonoro y vocal del lenguaje. Y esto lo dice porque toma unos versos de un poeta que se llama Sandro Pena, que dice así, por eso dice el caballo en el que viaja el poeta, porque toma de referencia a estos versos. Dice: hacia el río voy sobre un caballo que cuando poco a poco pienso se detiene. Qué lindo. ¿Sabes que me hace acordar mucho a algún que otro poema de Los Ejemplos? ¿No? Tiene como un... ¿Sí? Como un aire, sí. Un aire medio anticuado. Hermoso, porque es muy original. Pero vos fíjate, es esto que... La verdad que yo no leía a Sandro Pena, Sí. pero estos versos son impresionantes. Hacia el río voy sobre un caballo que cuando poco a poco pienso se detiene. Muy impresionante. Entonces, sí, como que Agamben dice, bueno, si el poeta viaja sobre el caballo, cuando está yendo hacia el río montado o montada sobre el caballo, si se pone a pensar, el caballo para, como si hubiera algo del pensamiento que en un punto frena el movimiento de la poesía, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿de qué? Esa es mi lectura. El poeta claro, es del... Es del siglo XX, Sandro Pena. Te debo la referencia porque lo conocí por este fragmento de este libro. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay por ahí? ¿Ese libro gigante qué es? ¿También? Este es la novela de la poesía que reúne los libros de Kamenstein. Sí, está buenísimo. Sí, yo no había leído todos los libros de Kamenstein. De hecho, había leído más teoría crítica. Viste que ella es una poeta que tiene su obra poética y su obra crítica de ensayos como muy mezclados, ¿no? De hecho, ella dice como que siempre está escribiendo un libro crítico, un libro de poesía, como que a ella escribir crítica la lleva a necesitar o a buscar la música de escribir poesía, y la música de escribir poesía la hace buscar la necesidad de pensar. Claro, es todo como un círculo que no... Una cosa no puede estar sin la otra, ¿no? Ah, y está bueno con lo de la frase del caballo, ¿no? Como si el pensamiento y la poesía de alguna forma fueran como momentos que no conviven del todo, ¿no? Se alimentan, pero no suceden al mismo tiempo. No suceden al mismo tiempo, exacto. Como que hay algo del detenerse del pensamiento y del moverse, o más así, más desbocado de la poesía, que no pasan al mismo tiempo esas dos cosas. Pau, y hablando de este movimiento, de este caballo, ¿no? Que va, que se detiene, que lo detenemos. Alguien que está con ganas de arrancar a escribir poesía, ¿no? ¿Vos qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Bueno, que lea mucho. Para mí, viste, leer te alimenta las ganas de escribir. Y siempre como que te empuja.
Que lea mucho en voz alta, porque la lectura a veces se piensa como una actividad, bueno, solitaria, silenciosa, por más que es una actividad Sí. una actividad que nos hace pensar en el mundo, encontrarnos con personas, siempre estás vos sola, eh, con tu libro, ¿no? Entonces leer en voz alta para mí te trae un poco a esa voz que vos estás leyendo, ¿no? Porque la poesía es eso, tiene un componente sonoro muy importante, ¿no? Entonces leer en voz alta te sirve para leer con la cabeza, con el oído, como con el corazón, ¿no? Como que el sonido te trae otro impacto y aparte después te sirve para sentir el ritmo cuando vos escribís, ¿no? Esa musiquita de la que siempre hablas. La musiquita. Bueno, Pau, te quiero agradecer un montón. Gracias. Y nada, seguir leyéndote. Así que, bueno, nos vemos. Dale, Te quiero mucho, besito. también te quiero.